Aleluya, gloria al Señor, qué bueno es Dios. Buenos días, mis amados hermanos, en esta mañana yo les quiero saludar a cada uno de ustedes en el nombre del Dios Todopoderoso. Es una bendición estar una vez más enfrente de cada uno de ustedes, deseándoles que cada uno de mis hermanos haya recibido mucha bendición en este momento, que hemos alabado y adorado a nuestro buen Dios. Yo quisiera suplicarle, mis hermanos, que hiciéramos una oración en este momento para poder escuchar la palabra del Señor, poder oírla con todo nuestro corazón. Quisiera que me acompañara a usted a hacer una oración en este momento, en el nombre poderoso de Jesús. Ayúdeme a orar, por favor, hermano. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias en este momento, Señor, por este privilegio tan maravilloso, este privilegio hermoso que tú me permites, Padre, de poder predicar, de poder enseñar la palabra en este momento. Padre, gracias por mis hermanos que ya me están escuchando, están oyendo la palabra del Señor. Gracias, papito lindo, por lo bueno, lo maravilloso, lo grande que tú eres con nosotros, Señor. Venimos tomando autoridad, Padre, contra todo poder de las tinieblas. Tomamos autoridad, Señor, limpiamos los ambientes, limpiamos los aires a través de tu Espíritu Santo. Que el Señor en este momento, Señor, haga la obra por medio de la unción, por medio de la gracia, papito lindo. Derrama sobre mí, Señor, una unción apostólica, una unción profética, evangelística, pastoral y magistral, Señor. En el nombre de Jesús, que nosotros en este momento, Padre, podamos ser equipados, podamos ser capacitados, Señor, y que pongamos todo nuestro corazón, Señor, para poder oír la palabra que tú tienes y que tú has preparado en esta preciosa mañana, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Amén y amén. La verdad, mis hermanos, que qué bueno es el Señor, que nos permite estar enfrente de ustedes acá, poder hablar, poder trasladar los pensamientos que Dios ha puesto en mi corazón para usted. Yo le quiero suplicar, mi hermano, que por favor usted disponga su corazón para poder recibir esa palabra, y que este día, hermano, este día sea un día de victoria, este día sea un día de mucha bendición para cada uno de nosotros. Yo quisiera platicar en este momento de un tema así rapidito, mi hermano amado. Si usted tiene su Biblia ahí, ya le voy a decir qué versículo vamos a platicar. Solamente quiero decirle, hermano, el título del tema. El tema que yo le titulé hoy, hermano, es de la humillación a la exaltación. De la humillación a la exaltación. Esto me da a entender, hermano, que es un proceso el que tiene que llevar la iglesia. Es un proceso, hermano, de la novia que tiene que llevar para poder llegar a ser exaltada. Nosotros como iglesia, de alguna manera, tenemos un proceso, hermano, de la humillación hacia la exaltación. Me recuerdo que hay un versículo en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6 que dice: humillados pues bajo la mano poderosa de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Hermano, óigame por favor, el Señor a nosotros, a la iglesia, hermano, principalmente a la novia, aquella que se va a casar, hermano, le está haciendo peticiones. Dios mismo, hermano, el amado, el esposo, haciendo una invitación a la iglesia, porque se está formando para ser novia. Entonces Dios está pidiendo, hermano, la humillación. Y usted sabe, mi hermano amado, que lo que más cuesta en nosotros es humillarnos. Hermano, por naturaleza, el ser humano, lo que más le ha costado, no sé si a usted le ha costado, pero a mi persona, hermano, sí cuesta humillarse, hermano. Pero es bueno cuando Dios trabaja en nuestros corazones, cuando Dios, hermano, trabaja en nuestras almas, y cuando nosotros de alguna manera disponemos nuestra alma a una humillación, hermano. Usted sabe que a nadie le gusta que lo humillen. Por eso Dios de alguna manera nos está pidiendo que nos humillemos. Entonces, en esta preciosa mañana que le puse yo al tema de la humillación a la exaltación.
Yo creo, hermano, que todos en este momento, principalmente en este momento de calamidad, en este momento tan difícil que nosotros o que la iglesia o que el mundo entero está viviendo, pero más nosotros como iglesia, hermano, que hemos estudiado, que hemos oído, que sabemos la palabra, que conocemos la palabra, hermano, estamos esperando pronto una exaltación. Y esa exaltación, hermano, es una transformación de todo nuestro ser integral, espíritu, alma y cuerpo. Pero antes de eso, hermano, antes de la exaltación, tiene que existir una humillación, hermano. Y eso es lo que muchas veces a nosotros no nos gusta. Pero quiero decirle, hermano, que Dios en esta mañana nos está haciendo una invitación a todos nosotros, que nos humillemos. ¿Por qué? Porque Dios pide que nos humillemos en este momento, hermano, que todavía tenemos esta oportunidad. Porque Dios no nos quiere humillar, hermano amado. Yo no sé si usted quiere ser humillado. Porque usted sabe que en la tribulación o en la gran tribulación hemos oído, hemos escuchado, hermano, la humillación que viene para el mundo. Y Dios de alguna manera no quiere humillación para su iglesia. Entonces, definitivamente, hermano, de la humillación a la exaltación hay un proceso de humillación. Tiene que haber una ministración del alma, hermano. Tiene que haber un seguimiento de una ministración de nuestra alma. Hermano amado, quiero ponerle acá un versículo, es como un ejemplo que el Señor Jesús nos ha dado a nosotros. Usted sabe que en Mateo capítulo 11 y versículo 29, la Biblia dice: aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Nosotros tenemos que aprender a Jesús, hermano, que Él fue manso y Él es humilde de corazón. Entonces, hermano, el ejemplo que nosotros tenemos es nada menos nuestro Señor Jesucristo. Yo acá quisiera que usted abriera su Biblia, ahí donde está, mi hermano amado. Abra su Biblia en Filipenses capítulo 2, del versículo 5. Vamos a leer, si usted quiere leer conmigo ahí en su casa. Quiero leerle acá en la Biblia de las Américas. Y dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo. Mire, hermano, qué tremendo, porque hay otras versiones quizá no dice así. Hay una versión, creo que es la Reina Valera del 60, donde dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo en Cristo. Este sentir, me imagino que es este sentimiento que hubo también en Jesús. Pero acá en las Américas dice, hermano, me impacta esto, porque dice: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. El versículo 7 dice: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres. Mire, hermano, si nosotros investigamos y miramos bien estos tres versículos que hemos leído, del 5 al 7, ahí hay dos cosas, hay dos actitudes que tuvo Jesús. Y Dios de alguna manera, hermanos, nos está pidiendo a nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, nos está pidiendo estas dos cosas, hermano. Hay dos actitudes. Oiga, hermano amado, dice: el cual existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios. Mire la humildad de Dios, hermano. Jesús es Dios, y aquí dice como algo de qué aferrarse. El versículo 7 dice que se despojó a sí mismo. Entonces a mí me llama la atención esa palabra, sino que se despojó a sí mismo. Yo veo acá en estos versículos que una de las actitudes de Jesús fue despojarse a sí mismo. Y eso es lo que el Señor quiere, hermano. Yo creo que esto es humillación. Jesús mismo, hermano, siendo Dios, ¿cuántos creen que Jesús es Dios? Siendo Dios, dice, se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Imagínense hasta dónde bajó el Señor, haciéndose un servidor, un siervo. Y dice, haciéndose semejante a los hombres. Entonces acá encontramos una actitud de Jesús. Y Dios está pidiendo esa actitud en nosotros, es que nos despojemos a sí mismo.
En Hebreos capítulo 2, hermano, dice ahí el apóstol Pablo, en Hebreos capítulo 12 creo que es, y el versículo 1, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia tan fácilmente. Entonces, hermano, una de las formas para poder humillarnos nosotros es despojarnos del pecado que nos asedia y de cargas que a veces, hermano, nos andan siguiendo a nuestra vida, las cargas. Tenemos que despojarnos de eso. Entonces, esa es una actitud. Miremos el versículo 8 y dice: hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. Ahí van dos actitudes. Hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo. En los versículos que leímos anteriormente dice: se despojó a sí mismo. Mire qué actitud de Jesús. Y aquí en el 8 encontramos: se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Ahora, hermano, en el versículo 9 viene la tremenda bendición para aquellos que se humillan. Nosotros, hermano, en este tiempos difíciles que estamos viviendo, hermano, todos sabemos, nosotros los que hemos conocido al Señor, hermano, y creemos en nuestro corazón que ya estamos viviendo el tiempo final, hermano. Y entonces Dios, para que nos pueda exaltar, hermano, para que el Señor nos pueda llevar a lo alto, hermano, tenemos que humillarnos. El ejemplo que el Señor nos dio. Entonces aquí en el 9 dice: aquí está la bendición, por lo cual Dios también le exaltó. Hermano, mire, si nosotros nos humillamos, Dios nos va a exaltar en un momento. Hay un versículo tremendo en la Biblia, hermano, que usted sabe, que dice: humillados pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Eso está en 1 Pedro capítulo 5 y versículo 6. Dice: humillados pues bajo la poderosa mano, para que Él os exalte. Dios también le exaltó a Jesús. Entonces Dios a nosotros también nos quiere exaltar, pero cuando fuere tiempo. Entonces, hermano, usted sabe que Dios ha dejado los 5 ministerios para que nosotros, hermano, nos metamos, para que nos cubramos, para que nosotros nos bajemos, nos humillemos, hermano, reconociendo 5 ministerios. Gloria a Dios, porque nosotros, hermano, bendito Dios, que estamos bajo esa cobertura y nosotros creemos que estamos bajo 5 ministerios. Entonces, hermano, humillados pues bajo la mano poderosa de Dios. La mano son los 5 ministerios, eso usted lo sabe. Entonces, hermano, nos tenemos que humillar, tenemos que sujetarnos, tenemos que obedecer, hermano, bajo las autoridades, bajo las 5 unciones, para que el Señor nos exalte cuando fuere tiempo. Entonces, yo creo, mis hermanos, que el tiempo de la exaltación está llegando. Ese tiempo maravilloso, hermano, de que la iglesia va a ser arrebatada, la novia va a ser exaltada, porque hemos estado oyendo, hermano, muchas prédicas de nuestro apóstol y de muchos apóstoles, hermano, que nos han estado enseñando que la iglesia va a ser arrebatada hacia el tribunal de Cristo. Toda la iglesia, porque es necesario que todos comparezcamos ante el tribunal de Cristo. Entonces, hermano, toda la iglesia va a comparecer ante el tribunal de Cristo. Pero del tribunal de Cristo ahí van a sacar a la novia. Ahí vamos a ser exaltados aquellos, hermanos, que nos vayamos a las bodas del Cordero, a las fiestas que están preparadas, hermano amado. Ahí Dios va a exaltar a mucha gente, hermano, y otros los van a regresar para ser avergonzados. Eso lo hemos oído. Pero qué lindo y qué Dios, porque aquí dice: por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre. Entonces, hermano amado, hemos leído este pasaje de Filipenses, hermano, que ahí yo encuentro ahí 3 cosas, 3 actitudes. Ya le dije, dice: se humilló a sí mismo, se despojó a sí mismo, 2 actitudes. Pero dice: y fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Entonces ahí hay 3 cosas, hermano, para nosotros poder humillarnos.
someternos a la obediencia del Señor, hermano, y eso es lo que nos cuesta mucho a nosotros, a los cristianos, nos cuesta someternos al Señor, sujetarnos o obedecer, hermano. Pero yo creo, por lo que estamos viendo, por lo que está sucediendo, que el Señor nos ayude, hermano, para ser obedientes, porque Jesús, a pesar de que es Dios, Él fue obediente, y ese ejemplo yo creo que el Señor nos lo ha dejado a nosotros. Amén. Gloria a Dios. Sigamos, hermano. Mire, aquí tengo otros versículos bien preciosos acá. En Lucas, vamos a leer por favor Lucas capítulo 18 y versículo 13. Lucas 18 y versículo 13. Yo se lo voy a leer en NTV. Me gustó esta versión. El versículo 13 dice: pero el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. Usted sabe de quién estoy hablando. De algún publicano. Usted sabe, hermano, usted sabe la historia, no se lo voy a contar porque no quiero agarrar mucho tiempo, porque quiero también ministrar. Pero usted sabe, hermano, que ahí habla del publicano y un fariseo. El fariseo dijo: yo hago esto, yo hago lo otro, hermano. Pero el publicano lo que dijo, dice, ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, estaba orando. En cambio, golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía: oh Dios, ten compasión de mí, porque soy un pecador. En otras palabras, este hombre, hermano, era un cobrador de impuestos, era un publicano, se estaba humillando, hermano. Pero el versículo 14 dice: les digo que fue este pecador, y no el fariseo, quien regresó a su casa justificado delante de Dios. Pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados, y los que se humillan serán exaltados. Oh, qué tremendo, hermano. Da tristeza y da lástima ver gente dentro de las iglesias, hermano, que se exaltan a sí mismos, hermano, que se alaban a sí mismos. Sinceramente, este tiempo ya no está para eso, mis hermanos. Este tiempo está para que examinemos nuestro corazón, que necesitamos humillarnos ante la presencia del Señor, hermano amado. Y aquí sigue diciendo: pero los que se exaltan a sí mismos serán humillados. Yo no sé si usted quiere ser humillado, hermano. Yo no quiero aprender esa lección, pero muchas veces aprendemos al ser humillados, al no humillarnos, al no ser voluntarios. La humillación que Dios pide en nosotros es voluntaria. Pero dice acá: y los que se humillan serán exaltados. Los que se humillan, hermano, en otras palabras, serán llevados en el arrebatamiento. Los que se humillan, hermano, el Señor los va a poner en alto. Los que se humillan, hermano, Dios los va a transformar para que sean la novia del amado Jesucristo. Quiero leerle otro versículo acá, que lo encontramos en segundo libro de Crónicas. Y ahí sí me quiero detener un momentito. Porque ahí está, hermano, lo que Dios le pidió a Israel. Dios le dijo a Salomón, aquí en el segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 12. Como que de alguna manera Dios le estaba pidiendo a Israel, hermano, y le habló a Salomón. Entonces, pero en este momento Dios nos está hablando a la iglesia, a nosotros, hermano. Todo lo que pasó en el antiguo pacto, hermano, todo lo que le sucedió a Israel, pues de alguna manera usted sabe que es una sombra, es un ejemplo para nosotros, la iglesia. Entonces leamos, por favor, acompáñenme acá a segundo libro de Crónicas, capítulo 7 y versículo 12. Es muy conocido por todos nosotros, pero yo, hermano, yo donde empecé a estudiar estos versículos, hermano, qué tremendo lo que pasó en aquel tiempo y lo que está sucediendo exactamente en este momentito. Miremos el versículo 12, dice: entonces el Señor se le apareció a Salomón durante la noche y le dijo: he escuchado tu oración. Pongan atención, por favor, hermano, póngame atención. He escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para que se hagan sacrificios en mi honor.
Dios, hermano, le había dado el privilegio a Salomón de construir un templo. Y Salomón, hermano, construyó el templo. Pero lo que a mí me impacta esto, hermano, es que dice en el versículo 12: entonces el Señor se le apareció a Salomón en la noche. Esto me da a entender, hermano, que pongámoslo para nuestros días, pongamos esto para la iglesia. ¿No será que el Señor, hermano, se nos va a aparecer a nosotros en la noche? Noche es tribulación, es angustia, noche es aflicción, noche puede ser calamidad, noche puede ser en este momento que nosotros estamos viviendo, hermano. Para muchos puede ser una noche de tinieblas, hermano. Lo que está viviendo el mundo es un inicio de tinieblas, es una noche. ¿No será que Dios se nos quiere aparecer a nosotros como iglesia? Y lo tremendo que dice, he escuchado tu oración y he elegido este lugar como templo para que se hagan sacrificios en mi honor. En otras palabras, hermano, Dios está escuchando la oración suya. Quiero decirte, hermano, que Dios está escuchando tu oración, hermano amado. Entonces, pero miremos el 13. Dice, cuando yo no permita que llueva. Quiere decir que el Señor es el que permite las cosas, hermanos. Dios está permitiendo todo esto que está sucediendo. Entonces, cuando hay sequía en la tierra, hermano, es porque Dios lo está permitiendo. Porque aquí dice, cuando yo no permita que llueva. En otras palabras, Dios puede parar la lluvia por causa de la desobediencia. Dios puede parar la lluvia por causa, hermano, que el pueblo no se humilla. No hay un momento de humillación. Pero miremos el 13, el 13 estamos leyendo ahorita. Y dice, o mande las langostas para que devoren los campos. Esos son otros 20 pesos. Son plagas, hermano, que pueden mandar el Señor, hermano, y para el mismo pueblo de Dios. Pero oiga, ¿por qué le digo el pueblo? Porque aquí dice, o envíe epidemias sobre mi pueblo. Sobre mi pueblo. Hermano, ¿será que Dios también está permitiendo que esta epidemia, esta enfermedad, hermano, este coronavirus también alcance al pueblo de Dios? Claro que sí. Claro que sí puede alcanzar a la iglesia, al pueblo, hermano, porque lamentablemente, perdónenme que se lo diga, hermano, hay mucha desobediencia en el pueblo de Dios. Ahí dice, envíe epidemias sobre mi pueblo. Esta palabra epidemia, hermano, es una enfermedad. Es una enfermedad, pero dice sobre mi pueblo. Quiere decir que Dios, hermano, está permitiendo estas epidemias. Dios está permitiendo esta plaga, hermano, esto que está pasando en la tierra. Dios lo está permitiendo. Al Señor no se le ha ido de la mano todo esto. El 14, miremos el versículo 14. Qué tremendo. Oiga lo que dice, hermano. Aquí está lo que Dios nos pide a nosotros como iglesia. Para que quite la epidemia, para que quite las plagas. Y dice, y si mi pueblo que se identifica usando mi nombre, nosotros somos pueblo de Dios y nos identificamos usando el nombre de Jesús. Nosotros, hermano, cada vez que oramos, clamamos, usamos el nombre de Jesús. Y aquí dice, si mi pueblo que se identifica usando mi nombre se humilla. En la Reina Valera dice, si mi pueblo se humillare. Si mi pueblo se humillare. Hermano, Dios está diciendo que nos tenemos que humillar. Es momento, es tiempo para humillarnos, hermano amado. Teníamos que esperar esto para humillarnos. Y dice, no solamente se humilla, y dice, y ora. Orar, hay que hacer oración. No es lo mismo que nosotros nos humillemos a hacer oración. Entonces dice, se humilla, ora, me busca. Ahí van tres cosas. Se humilla, ora, me busca. Tres cosas. No es lo mismo buscar, no es lo mismo orar y no es lo mismo humillarse. David pudo decir, una cosa he demandado y esta buscaré. Y esta buscaré, de estar todos los días en la casa de Jehová.
pues hoy no podemos estar. Nos quitaron esa bendición, hermano, pero yo creo que su corazón, yo creo y estoy sintiendo que mucha gente, hermano, está ahorita deseando congregarse. Sigamos, por favor. Y dice, y abandona su mala conducta. Y abandona su mala conducta. Entonces yo los escucharé desde el cielo. Mire, mire, hermano, lo que Dios está haciendo. Cómo Dios nos está pidiendo a nosotros que nos humillemos. Nos está pidiendo que oremos. No sé si usted, hermano, está orando. No sé si usted está buscando ahorita más al Señor. Pero también dice, y abandona su mala conducta. Son 4 cosas, hermano, que Dios nos está pidiendo acá, hermano, para que Él pueda alejar esta pandemia, para que Él pueda alejar de nosotros esta pestilencia. Dios lo puede hacer. Y yo sé que usted lo cree que Dios lo puede hacer. Y dice, entonces yo lo escucharé desde el cielo. ¿Cuándo? ¿Cuándo nos va a escuchar Dios? Cuando nos humillemos. Cuando oremos, hermanos. Si usted antes oraba 5 minutos, en media hora, 1 hora, pues ahora hay que doblar ese tiempo, hermano, para poder orar. Y hay que buscar ahorita, hermano, en nuestra casa. Dice, y abandonemos nuestras malas conductas, hermano. Hay conductas en nosotros que hermano, que tenemos, que dejan mucho que desear las conductas de nuestra vida. Pero dice, entonces yo lo escucharé desde el cielo, perdonaré sus pecados y restauraré el bienestar del país. Oiga lo que Dios quiere hacer con nosotros si nos humillamos, si oramos, si buscamos, si abandonamos la mala conducta. Dice, Él nos va a escuchar desde el cielo. Yo creo que Dios ya está escuchando. Y dice, perdonaré sus pecados. Van 2. Restauraré el bienestar del país. Dios quiere restaurar Guatemala. Dios quiere restaurar el mundo. Dios quiere restaurarnos nuestra tierra. Nosotros somos la tierra del Señor. Aleluya. Yo lo que le quiero hablar ahorita, hermano, ya llevo media hora. Pero lo que yo le quiero hablar ahorita es de una palabra, de la palabra humillar, humillación. Y la palabra, yo busqué la palabra humillar o humillación en hebreo, es la 3665, que es caná. La palabra hebrea es caná. Pero hermano, yo quiero que se le quede grabado en su corazón. ¿Qué quiere decir caná? Humillar, caná. La raíz primaria propiamente es doblar rodillas. Ese es caná, humillar. Propiamente doblar rodillas. Hermano, yo no sé si usted dobla rodillas. A veces, hermano, sentimos, a veces doblamos rodillas y 5, 10, 15 minutos, hermano, y nos levantamos. Hermano, Dios quiere que nosotros nos humillemos, que nos esforcemos, hermano, a tirarnos de rodillas, hermano. Amado Dios, eso quiere de nosotros. Y también dice, de aquí humillar, abatir, derribar, quebrantar, someter, subyugar, ser humilde y sojuzgar. Hermano, mire, cuando nosotros nos humillamos, pero nos humillamos con todo nuestro corazón, nos tiramos al suelo, nos arrodillamos, hermano, ¿sabe qué va a pasar ahí cuando usted se humille y se tire al suelo a orar? Usted va a sojuzgar su carne. Hermano, a veces no podemos sojuzgar nuestra carne. A veces nuestra carne nos juega mal. Nuestra carne, hermano, hace que nosotros cometamos errores, hermano amado. Pero ¿qué vamos a hacer cuando nos humillemos, cuando doblemos rodillas? Dios nos va a ayudar, hermano, para poder sojuzgar el pecado, para poder sojuzgar nuestra alma. Todos los deseos, anhelos del alma, hermano, los vamos a poder sojuzgar a través de la humillación. Hermano, yo estaba estudiando de esta pestilencia, porque ahí dice, yo voy a enviar pestilencias, lo que leímos anteriormente, en segundo libro de Crónicas 7:14. Enviaré pestilencia, epidemias. Entonces, epidemia es lo mismo que pestilencia, pero yo busqué qué significará epidemia. Entonces, epidemia es pestilencia. Pestilencia, epidemia, pestilencia. Y la palabra hebrea es deber, deber. Pero oiga, por favor, hermano, lo que significa epidemia o pestilencia.
Quiere decir mortandad, peste, plaga. Oiga bien, hermano, mortandad. No sé cuántos muertos van ya, hermano. En esta pestilencia, hermano, en esta epidemia, en esta pandemia, hermano, no sé cuántos muertos van. Usted quizás lo sabe porque ha oído noticias, hermano, pero aquí dice es mortandad. La epidemia es mortandad, es una peste, es una plaga. Pero oiga lo que yo encontré acá. Dice una ocurrencia o pandemia. Una ocurrencia o pandemia. Quizás es una ocurrencia del hombre. Quizás es algo enviada por el hombre. Es una epidemia enviada por el hombre. Y oiga lo que sigue diciendo. Una enfermedad que resulta la muerte de muchas personas. Una enfermedad que resulta en la muerte de muchas personas. Esa es una pandemia. Esa es una mortandad, peste, plaga o epidemia. Entonces, hermano, yo quisiera hablar con usted de algunos versículos acá de varones en la Biblia, ejemplos en la Biblia que encontramos, hermano, que Dios hizo a través de la humillación de esta persona. ¿Qué Dios quiere hacer con nosotros, hermano, a través de nuestra humillación? Que nosotros nos podamos humillar, hermano, voluntariamente. No esperemos, por favor, que nos humillen, hermano, porque yo creo que a nadie le gusta que lo humillen. Pero si no nos humillamos, le quiero decir, hermano, lo van a tener que humillar. Gloria a Dios. Hablemos acá en segundo libro de Crónicas, capítulo 32 y versículo 25. Dice, pero Ezequías no agradeció el favor recibido. ¿Usted se acuerda de Ezequías, hermano? Aquel varón que Dios le dijo, ordena tu casa porque vas a morir. Y Dios, hermano, le dio 15 años más de vida, le prolongó sus años de vida sobre la tierra. Pero mire lo que pasó acá. Dice, pero Ezequías no agradeció el favor recibido, sino que se llenó de orgullo. Hermano, yo creo que a nosotros Dios nos ha dado muchos favores. Dios a nosotros, hermano, nos ha dado muchas cosas que nosotros no merecíamos. No sé qué Dios le ha dado a usted. No sé qué favores Dios ha hecho con usted. Quizás ha hecho sanidades, hermano. Quizás Dios ha hecho milagros con usted, hermano amado. Y muchas veces en nosotros somos malagradecidos. Aquí este varón dice, no agradeció el favor recibido, sino que se llenó de orgullo, tremendo el orgullo. Y dice, e hizo enojar al Señor contra él y también contra Judá y Jerusalén. Muchas veces nosotros, hermano, como ministros, hermano, como líderes, qué sé yo, como cabezas de casa, hermano, al no ser agradecidos con el favor de Dios, hermano, puede entrar orgullo en nuestra alma y vamos a hacer enojar al Señor. Pero el 26 me llama la atención, dice acá en esta versión PDT, dice, pero luego Ezequías dejó el orgullo. Oiga, pero luego Ezequías dejó el orgullo. Hermano, le quiero preguntar, ahí donde está en su casa, investigue su corazón si no hay orgullo en su vida. Revise su campamento, hermano. Revisemos nuestro campamento, ¿no habrá orgullo? ¿No será que cuando nos llama la atención, hermano, nos ponemos bien brinconcitos? ¿No será, hermano, que se nos manifiesta algo adentro de nosotros cuando nos llama la atención de vez en cuando? Y eso lo necesitamos. Hermano, conmigo me ha pasado eso. A veces a uno no le gusta que le llamen la atención, hermano. ¿Y por qué? Porque hay orgullo. Pero aquí dice, pero luego Ezequías dejó el orgullo de su corazón. Hermano, él escudriñó su corazón, que había orgullo en su alma, en su corazón. ¿Y qué pasó con él? Dice, se humilló junto con los habitantes de Jerusalén. O sea, hermano, que toda la iglesia también se humilló juntamente con él. Hermano, mire, yo creo que si Dios nos da la oportunidad de congregarnos una vez más en las iglesias, hermano, el pastor y la congregación nos tenemos que tirar de rodillas pidiéndole misericordia a Dios, humillar nuestro corazón. Primero Dios, que ahora que regresemos, hermano, todos los hermanos juntamente con el pastor de rodillas en la iglesia, hermano, para que Dios tenga misericordia de nosotros y pueda extender su amor sobre toda la iglesia, Jerusalén.
Entonces, mientras Ezequías vivió, el Señor no volvió a descargar su ira contra ellos. Dios descarga su ira con la tierra en este tiempo. Usted lo sabe, hermano, pero se lo estoy recordando. Dios está descargando su ira sobre la tierra y nosotros, la iglesia, también estamos metidos en ello. Hermanos, recapacitemos, reflexionemos, por favor. Miremos así rapidito otro versículo, hermano, porque ya el tiempo se me está yendo. Segundo libro de Crónicas 33:8. Se lo voy a leer así rapidito. Si los israelitas se aseguraran de obedecer mis mandatos, todas las leyes, los decretos y las ordenanzas que yo les di por medio de Moisés, no los expulsaré de esta tierra que aparté para sus antepasados. Mire qué promesa da el Señor, hermano. Dios quiere obediencia. Dios está llamando la atención, hermano. Dios nos está hablando a través de la palabra. Y el versículo 9 dice: sin embargo, Manasés llevó al pueblo de Judá y de Jerusalén a cometer cosas aún peores de las que habían hecho las naciones paganas, que el Señor había destruido cuando el pueblo de Israel entró en la tierra. Hermano, mire lo que dice Manasés. Usted sabe lo que significa Manasés. Manasés significa olvido. Y aquí en el sentido negativo, hermano, se le ministró a Manasés eso del olvido. Porque mire lo que dice el 10. El Señor les habló a Manasés y a su pueblo, pero no hicieron caso a sus advertencias. Dios nos está hablando este día, hermano. Hermanos, por favor, en el amor del Señor, quiero decirte, hermano, obedezcamos a sus advertencias. Dios nos está advirtiendo, hermano, que Él viene pronto, que nos consagremos, hermano, que nos humillemos, que dejemos a un lado ese orgullo, hermano, que nos echa a perder nuestra vida espiritual. Miremos el versículo 11 de ese mismo capítulo. De modo que el Señor envió a los comandantes de los ejércitos asirios y tomó a Manasés prisionero. Le pusieron, oiga, ¿qué le pasó a Manasés por no obedecer? Por no atender, hermano, lo que Dios le estaba hablando a Manasés. Dice, tomó a Manasés prisionero, le pusieron un aro en la nariz, lo sujetaron con cadena de bronce y lo llevaron a Babilonia. Hay mucha iglesia, hay mucho ministro en este tiempo, hermano, babilonizado. Oremos, pidámosle al Señor para que esos ministros salgan de Babilonia. Manasés dice, hermano, por no atender, hermano, lo que Dios le estaba diciendo, se lo llevaron prisionero. Y lo tremendo de esto, que le pusieron un aro en la nariz. ¿Qué significa eso, hermano? Le quitan a uno el discernimiento, hermano. Babilonia, tengamos cuidado porque nos puede quitar el discernimiento. Tenemos que pedirle al Señor que no nos quiten el discernimiento. Le pusieron un aro en la nariz y lo sujetaron con cadena de bronce. Hermano, juicio, usted sabe que bronce significa juicio. Entonces, y se lo llevaron a Babilonia. Hermano, hoy en este día, en esta mañana, vamos a echar todo juicio, todo bronce, cielo de bronce, lo vamos a reprender en el nombre de Jesús. Pero sigamos avanzando acá, por favor. El versículo 12 dice: pero cuando estaba sumido en profunda angustia, ¿quién? Manasés. Cuando estaba sumido en profunda angustia, Manasés buscó al Señor su Dios y se humilló con sinceridad ante el Dios de sus antepasados. Hermano, ¿por qué Dios a veces permite angustias en nosotros? ¿No será que Dios, hermano, está enviando angustia en tu vida, hermano, para que nos humillemos? Hasta que le llegó la angustia a Manasés, buscó al Señor y se humilló con sinceridad. Hermano, puede haber gente que trata la manera de engañarnos y humillarse y decir que se están humillando, pero aquí dice con sinceridad. Hay gente, hermano, que no es sincera delante del Señor. Miremos el versículo 13. Cuando oró, el Señor lo escuchó y se conmovió por su petición. Así que el Señor hizo que Manasés regresara a Jerusalén, a su reino. Entonces Manasés finalmente se dio cuenta que el Señor es el único Dios. Hermano, Dios quiere regresarte a la fiesta. Dios quiere regresarte a la casa del Señor. Dios, hermano, quiere darte tus privilegios que has perdido, hermano, porque Manasés aquí lo perdió todo, hermano.
Se le olvidó lo que Dios había hecho. Miremos aquí rapidito porque ya quiero finalizar, hermano, porque ya se me está yendo el tiempo. Nehemías capítulo 8, versículo 5. Solo le voy a leer nada más y usted que quede grabado en su corazón, usted estudie esta palabra. Dice, abrió pues Esdras el libro a ojos de todo el pueblo, porque estaba más alto que todo el pueblo. Y cuando lo abrió, todo el pueblo estuvo atento. ¿Sabe qué va a pasar ahora que regresemos otra vez, hermano, a las iglesias, a adorar y a hacer culto a Dios? ¿Sabe qué va a pasar? Cuando va a pasar lo mismo que pasó acá con Esdras y Nehemías, hermano, en el tiempo de la restauración de las puertas de Jerusalén. Dice que Esdras, hermano, abría el libro y todos estaban atentos. Ya no van a haber indiferentes. Ya no va a haber gente durmiéndose en los cultos, hermano. Ya no va a haber indiferencia con eso. ¿Por qué? Porque van a estar atentos a la palabra del Señor, hermano amado. Qué lindo es Dios. Miremos el 6. Y bendijo entonces Esdras al Señor Dios grande. Y todo el pueblo respondió amén, amén. Hoy el pueblo va a ser desatado. El pueblo va a decir amén, hermano. Si antes nadie decía amén. ¿Se acuerda el pastor que vino y nos cuadró que éramos mudos? Pero ahora sí vamos a decir amén, amén. Ahora sin necesidad de que yo les diga y denle un aplauso al Señor o digan amén. Hasta me van a dejar sordos de tanto decir amén, amén. Primero Dios que así sea. Y dice, alzando sus manos, se humillaron y adoraron al Señor inclinados a tierra. Hermano, este tiempo, si volvemos a la iglesia, primero Dios, hermano, que usted llegue y cuando es el momento de la adoración, usted no va a estar sentado, acomodado, viendo su celular o qué sé yo. Usted se va a parar porque te va a sentir el deseo de levantar sus manos y de humillarse y de adorar al Señor inclinados a tierra. Hermano, qué triste y lamentable ver gente en las iglesias en el momento de la adoración sentados, hermano. Qué pereza, perdón que le diga esto, hermano, pero Dios nos está hablando de todo esto. Ya no va a pasar eso, hermano, para adorar al Señor. Avancemos. Salmo 119. Me hizo bien haber sido humillado. Mira lo que dijo David. Me hizo bien haber sido humillado, pues así aprendí tus leyes. ¿No será que mucha gente quiere eso, hermano? ¿No será que mucha gente no se humilla voluntariamente, hermano? Entonces Dios va a permitir que nos humille. Porque David eso dijo. David dijo, me hizo bien haber sido humillado, porque así aprendí tus leyes. Esta es la Dios habla hoy. Miremos otra versión, la PDT. Oiga lo que dice. Qué bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes. ¡Ah, qué bueno que yo sufriera tanto, porque así aprendí tus leyes! ¿No será que el Señor nos quiere meter a un sufrimiento, hermano? ¿No será que Dios nos quiere meter a un sufrimiento para que nos subimos, para que aprendamos sus leyes? Vamos finalizando. Lamentaciones 3:27. Este versículo, hermano, yo una tarde, creo que hace como unos 8 días, quiero contarle, antes de leérselo. Una tarde estaba yo como desesperado, eran cuando nomás las 4 de la tarde uno se empieza a poner como desesperado, solo, se siente solo. Y vengo, hermano, y yo me subí como a las 5 de la tarde a la terraza de la casa acá. Y me llevé el celular. Y estando ahí me podía ver para todo, veía bien Chiquimula, veía la montaña, veía el Tajás, el Jute y todo, hermano, observando todo lo que Dios ha hecho. Y me puse a pensar, Señor, ¿qué estás haciendo con nosotros? Yo quisiera, le dije, yo me sentía, no sé, hermano, ese momento me sentía con angustia, con aflicción, eran como las 5:30 de la tarde, pero ¿sabe qué le dije a Dios? Señor, ¿por qué no me hablas? Yo quiero oír tu voz. A veces uno quiere que Dios le hable audiblemente o que una voz, hermano, venga del cielo y que hasta le diga su nombre. Eso quisiera uno. Pero, hermano, está la profecía más segura, hermano, en la Biblia. Es la palabra profética más segura en la Biblia. Entonces el Señor en su espíritu me habló y me dice, mira la Biblia. Mira la Biblia. Y agarré el celular, hermano, y ¿sabe qué? Y yo puse Lamentaciones. Lamentaciones. Y bueno, fue al capítulo. Y estaba viendo Lamentaciones en el celular. Pero ¿qué capítulo leo, Señor? ¿Qué capítulo leo? El 3. Sentí el 3. Entonces puse el 3. Lamentaciones 3.
Experiencia mía, se la quiero compartir, es experiencia mía. Entonces empecé a leer, hermano, desde el versículo 27, exactamente apaché, el 27 me salió. Lamentaciones 3:27, y empecé a leer. Oiga, por favor, lo que Dios me habló. A mí, yo no sé si usted lo quiere recibir, pero a mí Dios me lo habló. Es mejor aprender desde jóvenes a llevar el yugo que nos da el Señor. ¡Ah, qué yugo! Dios quiere ponernos el yugo del Señor, de Él. Hermano, ya dejemos el yugo de la rebelión, ya dejemos el yugo de Babilonia, hermano, ya dejemos todos esos yugos, pongámonos el yugo del Señor. Pero qué bueno, dice el Señor, aprender desde jóvenes espiritualmente hablando, llevar el yugo del Señor. Y oiga el 28, si me está oyendo ahí, hermano, por favor, si no, de todas maneras lo va a oír. El versículo 28 dice, hay que estar solos. Yo estaba solita, yo me sentía solo, ahí en la terraza, solito, hermano. Se me salieron las lágrimas. Y me dice el Señor, hay que estar solos y calmados cuando el Señor nos coloca su yugo. Oh, yo me quebranté. Pero después me habló bien fuerte en el versículo 29. Mire lo que dice esta versión. Hay que saber inclinar la cabeza. ¿Cómo así? Hay que saber inclinar la cabeza. En otras palabras, hay que humillarnos. ¿Qué es inclinar la cabeza? Humillarnos, humillar nuestro corazón. Pero dice, hay que saber inclinar la cabeza. Pero el 30, ahí sí me dio un knockout el Señor a mí, hermano. Mire el 30. Yo no sé si a usted le va a pasar. Si a usted le va a pasar, recíbalo en el nombre de Jesús. Oiga, por favor. Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. ¿Sí me oyó? Hay que poner la otra mejilla cuando nos golpeen. ¿Así lo hace usted, hermano? ¿Así lo hace usted cuando lo ofenden o usted se pone al brinco? ¿Será que así lo hacemos, hermano? Hay que poner la otra mejilla cuando nos ofendan. No, hermano, hacemos berrinche. Padre, ¿qué será eso? Porque hacemos berrinche. Y oiga lo que sigue diciendo. Hay que saber aceptar la humillación. Hay que saber aceptar la humillación. Hermanos, ¿cuántos queremos aceptar la humillación? No nos gusta eso. Sinceramente no nos gusta, hermano. No nos gusta que alguien llegue y nos humille. Pero gloria a Dios, hermano, cuando uno pone la otra mejilla, hermano, mire, cuando tú pones la otra mejilla y te humillan, hermano, Dios te va a bendecir. Dios te va a bendecir grandemente. Bueno, me faltan 5 minutos. Porque empecé como a las 10 empecé. Solo quiero leerles acá, hermano, solo quiero leerles algo que yo puse acá, que busqué hoy me lo dio el Señor. Solo me voy a tomar un poquito de agua, por favor. Mire, solo le voy a leer esto, hermano, y vamos a orar. Números 16, 46 y 48. ¿Por qué le voy a leer estos versículos? Porque lo vamos a ministrar. Y yo sé que Dios va a oír nuestra oración en este momento. Si usted no se ha cansado y todavía me está escuchando, quisiera que hiciéramos una oración, pero le voy a leer esto. Número 16, versículo 46. Quiero que me escuche, por favor. Y dijo Moisés a Aarón, toma el incensario y pon en el fuego del altar, incensario, y pon en el fuego del altar, y sobre él pon incienso, y ve presto a la congregación, incienso, son las oraciones del pueblo, y ¿sabe qué dice? Y reconcílialos, porque el furor ha salido delante de la faz del Señor. La mortandad ha comenzado. Oh, hermano, todo lo que se está viendo y oyendo, hermano, la mortandad en todo el mundo. Aquí dice, la mortandad ha comenzado. Pero oiga lo que dice Dios ahora en el 47. Entonces tomó Aarón su incensario
como Moisés dijo, y corrió en medio de la congregación. Oiga, congregación. He aquí que la mortandad ha comenzado y reconcilió el pueblo. ¿Qué tenemos que hacer, hermanos? Por favor, reconciliar para que el Señor, hermano, aleje la mortandad ya de la tierra. Y Dios lo va a hacer, pero depende de nosotros. Solo el 48 quiero leer y oramos. Y se puso, oiga, llegó Aarón, dice, reconcilió el pueblo. Y oiga lo que dice el 48. Y se puso entre los muertos y los vivos. Intercedió. Oiga, se puso entre los muertos y entre los vivos. ¿Qué significará eso? Se puso entre los muertos y los vivos. ¿Sabe usted que hay vivos espiritualmente y hay muertos espiritualmente? Entonces Aarón se puso en medio, hermano, con órdenes de Moisés. Por eso tenemos que sujetarnos a una cobertura. Dice, y Aarón intercedió. Por eso pidámosle al Señor un espíritu de intercesión. Pero mire lo que pasó. Dice, intercedió cuando se puso en medio de los vivos y los muertos. ¿Y sabe qué pasó? Y la mortandad cesó. Y la mortandad cesó. ¿Qué tenemos que hacer? Levantar un altar. ¿Qué tenemos que hacer? Reconciliar. ¿Qué tenemos que hacer? Humillarnos. Si mi pueblo se humillare, en el cual mi nombre es invocado, yo oiré desde los cielos. Hermano, qué lindo es que toda la iglesia, ¿cuántos cristianos habremos en Guatemala? Quizás la mitad, quizás el 50%. Y si todos nos humilláramos de esa manera, ¿usted cree que Dios no quita ese demonio de enfermedad? Ya, se va en el nombre de Jesús. Y aquí lo hizo. Si Dios lo hizo con Israel, con Aarón y con Moisés, Dios también lo puede hacer con nosotros. ¿Por qué no oramos en este momento, mis hermanos? Y yo busqué ahí que cuántos murieron ahí. ¿Sabe cuántos murieron ahí cuando Aarón se puso en medio y intercedió? Dice que murieron 14,700 personas. 14,700 personas murieron. Entonces viene Aarón y Moisés y lo que hizo fue interceder. Y toda la congregación reconcilió. Tenemos que reconciliar. Aunque usted se sienta que está bien, aunque usted sienta que está orando bastante, hermano, pero tenemos que reconciliar. ¿Qué es reconciliar? Hacer las paces con todos, hermano, pedir perdón, hermano, y perdonar nosotros también. Eso es, seguir la paz, seguir las paces con todos. Quisiera orar en este momento por usted, mi hermano. Oremos, tomemos autoridad. Dios puede alejar de la tierra esa enfermedad mortal. Yo sé que usted lo cree. Hermanos que están ahí, que me están oyendo, hermanos quizás servidores que me están oyendo, quizás hermanos que predican aquí en la iglesia, me pueden ayudar a orar, hermanos servidores que me están oyendo, si es que me están oyendo. Oremos, ayúdame por favor para poder orar, hermanos que predican ahí, hermanos, por favor, en el nombre de Jesús. Vamos a interceder y vamos a seguir intercediendo para que esta plaga se vaya de Guatemala y de todo el mundo. Pero oremos más por nuestra Guatemala. Oremos por nuestro presidente, hermanos. Oremos por el presidente. Que Dios le ayude, que Dios le dé fuerzas, que le dé sabiduría. Hermanos, que se aleje esta mortandad. Que no toque a ninguno de nuestros hermanos. Que esta mortandad no toque a los pastores, a los apóstoles. Tomemos autoridad. Tomemos autoridad. El papel de la iglesia, decía el hermano Mario Rivera, el papel de la iglesia es, hermano, atar y ligar. Dios nos ha dado el poder para poder atar. Todo lo que atamos en la tierra será atado en los cielos. Si nosotros, hermano, atamos aquí en la tierra, vamos a tener el respaldo del cielo. Tomemos autoridad. Padre, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, venimos reprendiendo ahora toda mortandad, toda pestilencia, toda pandemia. En el nombre de Jesús, hoy declaramos victoria, hoy declaramos bendición, Señor amado. Yo vengo declarando una bendición especial por cada familia representada en esta iglesia que me está oyendo, Señor, y que estamos
juntos, Padre, orando, clamando, intercediendo, tomando la autoridad que nos has dado a cada uno de nosotros. Hermano, tú que eres sacerdote de tu casa, hermana, tú que eres ahí también sacerdote de tu casa, toma autoridad, toma la espada, toma la vara, en el nombre de Jesús. Tomemos la autoridad y reprendamos en el nombre de Jesús. Sé que Dios nos oye, sé que Dios está escuchando y sé que Dios va a extender su mano y le va a dar la orden a ese ángel de la muerte para que se retire de Guatemala, para que se retire de Chiquimula, de donde sea que estés arrollando con enfermedades mortales. En el nombre de Jesús declaramos en este momento, Señor, declaramos, Padre Santo, de que tú estás extendiendo tu mano. Por favor, quebranta nuestros corazones a poder humillarnos delante de ti, Señor. Queremos humillarnos. Ayúdanos, por favor. No queremos ser humillados. Te pedimos que nos des fuerza y que nos des fortaleza, Señor, para poder humillarnos voluntariamente, humillar nuestro corazón, humillar nuestra alma, todo nuestro ser integral, Padre. Seamos humildes, Señor, seamos humildes, Padre. Ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Vengo amarrando al hombre fuerte, atando, ligando demonios, espíritus inmundos, espíritus de enfermedad, todo ataque de las tinieblas, en el nombre de Jesús. Todo contraataque y contragolpe, hoy lo lanzamos fuera en el nombre de Jesús y lo reprendemos. Y te damos gracias porque tú ya lo hiciste en la cruz del Calvario, Señor. Padre, en el nombre de Jesús te pido que nos des fuerza, Señor, y que nos des fortaleza. Guíanos por medio de tu Espíritu Santo, Señor, a hacer tu voluntad, Padre mío. Padre Santo, gracias. Gracias por tu pueblo, gracias por mis hermanos. Los bendecimos, Señor, y te damos gracias por cada uno de ellos, Padre. Los cubrimos, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, papá. Amén y amén. Señor, me los bendiga, mis hermanos, y estamos pendientes, estamos siempre ahí orando, unidos, hermanos. Que el Señor les bendiga mucho. Amén.